Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Nos encontramos en el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy incorporaremos a una actividad más. Recuerden que siempre presentamos los discos en nuestro espacio, pues hoy vamos a presentar los libros. Y el primer libro de este año que presentaremos será, se titula Música francesa de los siglos XVII y XVIII y es el de autor costarricense, guitarrista costarricense Diego Monge, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Diego. Víctor, ayúdame a encontrar a Diego. Bienvenido, Diego. Aquí estamos. Gracias, Ekaterina. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que escuchan. Muchísimas gracias por el espacio y pues aquí estamos. Muchas gracias, Diego. Pero también junto con Diego, él trajo dos artistas más, dos luthiers. Así que también me gustaría incorporar en el programa a Juan Carlos Soto y a David Chávez. Buenas tardes, ¿cómo están? David, Juan Carlos. David. Buenas tardes, un placer de estar aquí en la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. David. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Saludos. Muchas gracias a ustedes por el tiempo para acompañarnos. Y bien, tal vez la pregunta es la primera para el autor del libro. Se titula Música francesa de los siglos XVII y XVIII, transcripciones para guitarra. Y primeramente me gustaría preguntar a Diego, ¿cómo nació esta idea? Transcribir y posteriormente editar un libro. Y como tercer punto, grabar y tocar los conciertos con esta música. Cuéntenos. Perfecto, sí, bueno, la idea nace porque creo que tanto como estudiante, en su momento, como intérprete, también como profesor, en mi vida de guitarrista me he topado con las transcripciones y creo que esto es algo que podría responder cualquier otra persona que toque la guitarra. La transcripción ha sido un terreno muy frecuente, entonces de alguna manera me resultó familiar, mucho más familiar de repente para la guitarra que en otros instrumentos. Digamos que ese ya sería un primer indicio, un primer factor que me dio algo así como luz verde para crear este libro de transcripciones. Creo que también, bueno, no tanto el hecho de que estuve ya hace 15 años estudiando en Francia, bueno, aunque de alguna manera tal vez sí me influyó, porque estando ya tuve que llevar un curso de música antigua con un genial clavecinista, que yo como guitarrista de hecho tenía el instrumento más moderno, todos los demás llevaban instrumentos antiguos y eso pues también ese acercamiento me generó esta atracción por este repertorio. Y por otro lado, pues volviendo a lo que decía al comienzo, que los guitarristas y las guitarristas nos topamos con un repertorio en los programas que además de obras originales abarca muy frecuentemente la transcripción, las famosas transcripciones, podemos decir, de Francisco Tárrega. Ya cuando nos vamos un poquitito más atrás en el tiempo y nos toca trabajar la música del periodo barroco, concentrémonos en el periodo barroco, ¿verdad? Pero también en transcripciones sabemos que hay en el Renacimiento, pero específicamente en el barroco, siempre vi con la gran frecuencia con que se trataban obras sin duda maravillosas, pero de repente en su mayoría obras italianas, por decir algo, Domenico Scarlatti con sus sonatas, por supuesto que Johann Sebastian Bach, Weiss, obras españolas que originalmente fueron pensadas para guitarra barroca, y sí hay por ahí algún repertorio guitarrístico francés con Robert de Bizet, pero dada esa escasez de uno de los países, que sea como sea, dieron o generaron una gran influencia a otros países europeos, pues quise ver con este
aporte una oportunidad para justamente eso, aportar en un repertorio que para el mundo de la guitarra de repente sí es un poco infrecuente, más bien es inusual trabajar el repertorio barroco desde un punto de vista francés, ya refiriéndose no tanto a compositores, sino al estilo en sí, porque es un estilo que, digamos, es bastante particular o muy puntual. Por dar un pequeño ejemplo para terminar la respuesta a la pregunta, por dar un pequeño ejemplo, lo que es el tema de no solamente de los ornamentos, sino de las notas desiguales. Esta manera de tocar las corcheas con el ritmo desigual, que es propio del barroco francés, de repente los guitarristas quedamos un poco ajenos cuando nos toca trabajar el barroco. Entonces, siendo un repertorio tan rico, tan amplio, y en especial, que por supuesto que me di a la tarea de seleccionarlo para que guitarrísticamente sea natural, pues ahí la motivación, aportar para que la música barroca también pueda verse desde un punto de vista del estilo francés. Sí, Diego, y yo quería preguntar, tal vez, ¿qué compositores forman parte de esta compilación? Claro, sí, bueno, este es el libro, lo voy a presentar aquí, bueno, no sé por la luz, si lo acerco. Y ahora sí, está mucho mejor, acérquese más, ajá. Ahí. Perfecto, sí. Sí, esta es la portada del libro. El libro tengo que decir que sí, apenas consta de 41 páginas, tiene textos, no tantos, textos que se pueden leer en 1 o 2 días, pero ya la música que lo contiene, pues sí se requeriría bastantes meses de trabajo. Y lo que traté de hacer, tengo que decir que este título me lo sugirió María Clara Vargas, a quien hago un agradecimiento porque hizo muy valiosos aportes para este trabajo. Y el título quedó así: Música francesa de los siglos XVII y XVIII, transcripciones para guitarra. Entonces, en esos siglos XVII y XVIII lo ordené de una manera cronológica, y así, pues todas las partituras aparecen de acuerdo cronológicamente, no tanto por las fechas de las personas en que nacieron, sino de la fecha de composición. Entonces, los compositores y compositoras que se abarcan son los siguientes: Nicolas Ballet, quien fue laudista francés que hizo gran parte de su obra en Holanda. También Antoine Carré, bueno, ahí voy con mi francés, ¿verdad? Antoine Carré, quien sí era guitarrista, la guitarra barroca tocaba. Elisabeth Jacques de la Guerre, quien fue una compositora que merecería su nombre o sus apellidos resonar más dentro del repertorio, y ojo, no solamente para guitarra, sino también para teclado, de quien extraje de una suite, una chacona. También está un nombre mucho más conocido, François Couperin. Hay 2 obras de François Couperin. También está Marin Marais, quien sabemos tocó viola da gamba, era violista. Antoine Forqueré, que era viola da gamba, también tocaba. Ya aquí vamos ya como transición entre un siglo y otro con estos compositores. También aparece Jean-Philippe Rameau. Está, bueno, algo que quiero destacar, aparece una obra de una compositora que no se conoce su nombre, se conoce su apellido. De hecho, murió muy joven, y esta obra la compuso a sus 19 años, y como no se sabe su nombre, pues aparece en el libro como Mademoiselle Duval, su apellido. Y también aparece por último Gervais François Couperin, quien fue sobrino del anterior citado François Couperin, que todos conocemos como Couperin el Grande. Gervais François Couperin pues también era un compositor y organista que hizo gran parte de su carrera en París. Entonces esos serían los compositores y las 2 compositoras presentes en el libro. Así, muchas gracias, Diego. De verdad me llamó mucha atención precisamente la segunda compositora. Como usted dice, sí, es casi desconocida, y más que usted presenta una obra completa de ella, ¿verdad? O por lo menos obra que ya se compone de diferentes obras. Sí, la obra se trata de lo siguiente. Digamos que ella es la segunda mujer compositora en hacer una ópera en Francia. La primera justamente fue Elisabeth Jacques de la Guerre. Ella fue la segunda. Y entonces hizo una ópera que se llama Le Génie, ¿verdad? Y esta es como una historia que tiene algo de mitología. Entonces es una ópera, y como ópera que es, tiene actos
instrumentales. Entonces yo lo que hice fue extraer algunas danzas instrumentales del tercer acto y conformar una suite para guitarra. Entonces aquí hay como una innovación. Hay una suite ahora para guitarra extraída de una ópera de la compositora Yuval. Esta suite para guitarra pues la traté de hacer en el orden convencional, ¿verdad? Que tiene preludio, tiene pues sarabanda, gavotas, bourrée y termina con un aire en 6x8. Diego, usted cuando nos habló del libro, veo que Víctor ha podido poner la dirección, ¿verdad? Porque este libro se puede bajar. Y bueno, parece ser que tenemos que buscar como repositorio tech.ac.cr. Yo creo que es mucho más fácil e imagino en buscador de esta página ya se puede encontrar música francesa de los siglos XVII y XVIII, porque ya veo que hay muchos números y uno puede como de pronto extraviarse, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Es que este proyecto lo hice, como docente en el tecnológico, pues claro, tuve la oportunidad de que las impresiones del libro se hicieran aquí como una publicación en el tecnológico. Entonces, por supuesto que aproveché para que también de manera virtual estuviera no solamente en la biblioteca del TEC, sino que también, bueno, ahí voy, ¿verdad? Ya está en la biblioteca de la UCR, ahora tengo pendiente enviarlo a otras bibliotecas, en el extranjero ya está también. Y pues esa es como la dirección oficial, ¿verdad? De la biblioteca virtual en el tecnológico. Pero sí, justamente esa es. Entonces es meterse a esa página y ya el libro se puede descargar como un archivo PDF donde viene completo, pues así completo viene el libro para descargar efectivamente de manera gratuita. Es muy fácil, ahora muy fácil de obtener las cosas, por dicha. Ahora bien, estamos hablando de las transcripciones, pero tal vez nuestros radioescuchas no saben. ¿Y qué es el ejercicio de transcripción? Cuéntenos. ¿Cómo Okay. Uh-huh. Bueno, la transcripción. La transcripción podemos tal vez definirla como esta famosa anécdota de Mozart, ¿verdad? Cuando a muy pronta edad escucha el Miserere de Allegri y pues como estaba prohibido extraer esas partituras del templo, ¿verdad? En este caso, él lo oye y hace una transcripción en su casa, es decir, lo que escuchó, él lo pasó en papel. Entonces ya en el momento de estar en papel, pues obviamente que él no iba a tener un gran coro, un órgano, pues lo que oyó lo podría tocar ahora en el teclado de su casa. Es como una manera de, digamos, definir lo que puede ser una transcripción, porque también es cierto, puede confundir, porque hay otras palabritas como, por ejemplo, arreglo, adaptación. Entonces, en el caso de la transcripción, creo que es como la que más trata de respetar no solamente la idea original, sino el mismo tejido de contrapunto, de composición que tiene la pieza. Entonces, las transcripciones, pues, en este caso es haber logrado hacer, digamos, la adaptación para guitarra, que es original para otros instrumentos, siendo lo más fiel posible con el original. Evidentemente que yo no iba a ser quien iba a agregar notas. Ahí no hay ni una sola nota agregada por mi persona. Y las piezas están seleccionadas para tampoco tener que extraer muchas notas, pocas ni siquiera. Diego, y usted dice en el prefacio de su publicación, voy a citarlo, además del aporte recíproco en que la guitarra impulsa la difusión de estas obras, también existe en el presente trabajo la intención de dar a conocer el quehacer de la lutería en Costa Rica. A ver, ¿cómo lo realizó? Porque sí, lo realizó, ya tenemos dos personas más, Juan Carlos Soto y David Chávez. Pero cuéntame primeramente, ¿cómo fue esta idea? Bueno, este vínculo lo voy a comentar por qué se dio. Cuando yo empecé con la primera transcripción, que fue la obra Fanfarinet de Rameau, cuando empecé con esa transcripción no tenía guitarra, estaba sin guitarra en mi casa. Entonces usé una guitarra del trabajo. Evidentemente la guitarra del trabajo era una guitarra de estudio,
con la cual sí, pude hacer la transcripción, pude incluso digitar, terminé en el programa que utilizo, terminé la partitura, ya quedó digital, y ahora la idea de grabarla ya no podía ser con una guitarra de estudio, porque pues va a funcionar más una guitarra de concierto, evidentemente. Entonces, al no tener yo guitarra de concierto, pues sí me fue fácil vincularlo entonces con un proyecto, ya que tenía pensado hacer varias transcripciones, pues ¿por qué no hacerlo con varias guitarras? Y ya que se va a hacer con varias guitarras, en Costa Rica hay tan maravilloso luthier, que bueno, pues los guitarristas tenemos la fortuna de que así sea. Eran suficientes piezas como para invitarlos a todos, y tengo que decir que afortunadamente pues todos accedieron a ese préstamo de las guitarras, que tardó tal vez una semana cada guitarra en grabarse, y de esa manera, digamos que natural, fue que se dio el vínculo con el trabajo, las transcripciones, con el hecho de haberla grabado con la guitarra de los diferentes luthiers. Ahora bien, yo quisiera preguntar precisamente a nuestros invitados, Juan Carlos Soto y David Chávez, ¿cómo ustedes han vivido este proceso junto con Diego? Cada uno con su guitarra. Juan Carlos. El año antepasado tuve el gusto de recibir una llamada espontánea de un muchacho de Cartago que quería una guitarra del periodo romántico para tocar obras de Merz, y que fuera entonces una guitarra de la época, exactamente una réplica. Ese tipo de llamadas en un contexto como el de Costa Rica realmente merecen una gran atención y un enorme aprecio. Le pregunté, bueno, ¿usted conoce cómo eran esas guitarras? ¿Tiene información? Y esta persona no estaba muy informado, y yo le dije, le hice un reto. Hagamos esto. Usted quiere tocar obras de Merz, que son obras del periodo romántico. Tenemos 10 días recíprocamente, de manera independiente, tanto usted como yo, para ver cuáles son los requisitos de registro de esa guitarra en el repertorio. ¿Cuántos ejemplares hay? ¿Dónde están los planos? Y una serie de músicos que toquen con esa guitarra en el exterior y tengan modelos en YouTube y todo tipo de informaciones, como llenar una canasta de información de base y de partida, con la enorme suerte que encontramos un modelo que el mismo Merz usaba, con 6 cuerdas digitables y 4 cuerdas al aire. Es una guitarra del periodo romántico de 10 cuerdas, que tiene incluso algunas características como mango móvil y una serie de, digamos, morfología del instrumento que aquí en Costa Rica simplemente no se ha hecho antes. Entonces, como son materia de música antigua, que siempre me ha, digamos, es una de las áreas que más he abordado, me interesó mucho esa llamada, y conseguimos el plano, conseguimos toda la información y logré construir la guitarra de doble mango. Entonces, por dicha, esta persona conocía a Diego y los conecté con el final feliz de que él tocó algunas piezas de este proyecto en esa guitarra. Ese es el tipo de trabajos que me interesa hacer, porque muchos de los guitarristas que tenemos aquí en el país están interesados en la música antigua a partir de una instrucción formal como guitarristas clásicos. Y ese es otro argumento interesante que se puede señalar. Sin la intención de ser un músico de música antigua, por el simple hecho de ser guitarrista de música moderna, si tengo la posibilidad de tocar instrumentos
históricamente informados en su construcción, posiblemente voy a comprender mejor la historia. Entonces, eso es el recorrido que hice con esa guitarra específica, aparte de servir al público de guitarristas profesionales que requieren guitarras clásicas de alguna forma personalizadas, y ese es otro rubro que me ha interesado a seguir. Pero la conexión entre el instrumento construido de manera histórica para que pueda ser ejecutado por la mayor parte de guitarristas modernos les amplía su panorama. Ese es el aporte que creo que podría señalarse que es como el más directo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora yo quería preguntar a Diego, ¿y cómo usted sintió con la guitarra de Juan Carlos? Y más bien, de una vez nos cuenta acerca de la pieza que vamos a escuchar de Carré, ¿verdad? Con la guitarra de Juan Carlos. A ver, Diego, por favor. Bueno, me costó devolverse al dueño, pero lo tuve que hacer. A Josué, que muy amablemente prestó la guitarra. Tengo que decir que la de Juan Carlos ya, pues, efectivamente tenía dueño. También la de David tuvo dueño, ¿verdad? O sea, tiene un dueño, me refiero, que es Jorge Luis Zamora, y dos más ya tienen dueño. Entonces fueron guitarras que con el sumo cuidado, no como si fuera la guitarra de uno, pero con sumo cuidado y gran cautela las utilicé. Entonces las usé, digamos que específicamente para el proyecto, y las devolví. De primer momento, no cabe duda que en Costa Rica tenemos esa gran suerte de tener luthier que digamos que nos complacen o nos satisfacen y nos sorprenden, de modo que esta guitarra respondió increíblemente para justamente la pieza seleccionada, porque esa fue otra cosa. Siento que la zarabanda es con los bajos que pude aprovechar, porque es una guitarra, ya lo dijo Juan Carlos, no convencional, respondió armónicamente increíble a lo que pediría una zarabanda en este caso. Bueno, cuéntenos acerca de esta zarabanda, o sea, ¿qué vamos a escuchar? Porque ya vamos a escuchar esta primera pieza para no perder el hilo de nuestro diálogo, ¿cierto? Que de una vez... Perfecto. De acuerdo, sí. Sí, la zarabanda, bueno, en realidad la zarabanda y todas las piezas en el libro tienen unos párrafos que no tanto me pongo a hablar de soluciones técnicas de las piezas, sino que quise como hacer un tipo panorama general de en qué momento se compusieron las piezas, y sí, de alguna manera también hay algunos aspectos técnicos pocos. Pero entonces voy a permitirme leer lo que puse en el libro respecto a la zarabanda. Es un párrafo nada más. La zarabanda fue compuesta en 1671 por Antoine Carré, de quien se desconoce la fecha exacta tanto de nacimiento como de muerte. Forma parte de la suite en do mayor original para guitarra barroca. Y el texto dice: de igual manera como ocurriría con uno de los cuadernos de música de Ana Magdalena Bach, regalo de su marido Johann Sebastian, que contenía obras de diferentes autores, así ocurre con el compendio de obras que dedicara el compositor Antoine Carré a la princesa Palatina, dentro del cual se encuentra esta zarabanda, danza lenta, que conforma la suite en do original para guitarra barroca. Sin duda que tuvo augustas resonancias en la corte de la época del rey Luis XIV, de quien dijera la propia dedicada que resultó ser un excelente intérprete de la guitarra. La zarabanda, danza lenta de forma binaria en su estructura, tiene aquí un sencillo pero efectivo recorrido armónico, con dibujos melódicos en base a floreos mordentes y trinos. Perfecto, vamos a escuchar de una vez a zarabanda de Antoine Carré en una interpretación de Diego Monge con la guitarra de Juan Carlos Soto.
Increíble, me encantaron los bajos. De verdad que sí, hay una sonoridad totalmente diferente. Juan Carlos, felicidades. Y bueno, a Diego también por incluir tantas personas a su proyecto y mostrar totalmente diferentes sonoridades a que no estamos acostumbrados en guitarra. Felicidades. Ahora sí, ¿quién tiene esta guitarra? O sea, usted dijo que la Ya, dejó. ya, ¿Quién sí, la tiene? Juan su Carlos, dueño. ¿y Josué quién es? es un exalumno casualmente de Diego del Tecnológico, interesado por la guitarra romántica. Lo interesante del asunto es este. En Costa Rica está dándose un movimiento de músicos que tienen un pensamiento alternativo a lo que tradicionalmente el conservatorio ha dado y han decidido expandir la mentalidad. Y en ese sentido, no son solo los guitarristas, se está tocando violín barroco, se está tocando una serie de instrumentos, sobre todo del barroco, y ahora están como en un punto de mira los instrumentos del periodo romántico. En cualquier caso, la historia a través de los sonidos es una incógnita que se está abriendo a una serie de soluciones que antes no habían localmente. Este instrumento se puede contextuar en ese nuevo gusto que se está desarrollando localmente. Entonces aparecen de manera análoga pedidos de vihuelas de mano, de laúdes renacentistas aquí en Costa Rica, cosa que antes no sucedía. Y bueno, como repito, antes es un músico que quería tocar obras de un compositor específico del periodo romántico. Tengo que hacer una pequeña señalación, tal vez Diego me corrige, y es que hay una, digamos, ahí antinomia, que es tocar una obra del barroco en una guitarra romántica, pero viera que eso podía haber sucedido anteriormente, porque se refleja la sucesión de periodos históricos. Y hay que señalar que eso incluso pasó históricamente en la morfología de los instrumentos. Un instrumento nacía de una forma rudimentaria con un cierto número pequeño de cuerdas, una guitarra, un laúd de 6 órdenes o de 8 órdenes, y después cambiaba la tradición y le añadían cuerdas. Entonces, no es un pecado que se presente una obra barroca siendo tocada con una guitarra romántica, porque eso pudo haber pasado perfectamente en el periodo romántico. Y además, hay que decir que ese tipo de sobreposiciones se hicieron durante toda la historia en todos los instrumentos. Igual con los violines, igual con los clavecines que nacían pequeños y angostos y le hacían en Francia lo que se llamaba el revelement o revalidación. Quiere decir que los serruchaban en 3 piezas, les metían partes en el centro, los hacían más grandes y así aumentaban su registro. Entonces, no estamos haciendo otra cosa que dar otro ejemplo histórico. Tal vez Diego me puede completar. Excelente. Diego, ¿usted quiere agregar algo? Bueno, yo creo que así como sería ilógico tener una guitarra de 6 cuerdas y utilizar solo 4 cuerdas, pues ya que tuvimos una guitarra de 10 cuerdas, yo me imagino a Gaspar Mertz en la época investigando la música barroca con su guitarra de 10 cuerdas, efectivamente. Bueno, no, excelente, excelente ejemplo. Ahora sí le damos paso a David Chávez, luthier, y vamos a presentar 2 piezas, ¿verdad?, de David en este programa. Pero me gustaría preguntar a David sobre el proceso de trabajo con Diego en este repertorio. David, por favor. Sí, primero que todo agradecerle a Diego por la iniciativa que tuvo, que es un gran trabajo, las transcripciones, y además muy arriesgado hacer grabaciones con esa cantidad de guitarras de diferentes constructores, ¿verdad? Es algo bastante bueno y difunde el trabajo que se hace en Costa Rica, ¿verdad? La guitarra que usó Diego
vimos la guitarra de Juan Carlos, bellísima, que es de la época romántica. La guitarra que usó Diego, que yo construí, es una guitarra, digamos que moderna, ¿verdad? Actual. Es una guitarra de concierto que tiene innovaciones muy recientes, porque estamos hablando que tiene tapa doble, que tiene rejilla con latiz, con refuerzo de carbón, y tiene diapasón elevado, que son, por así decirlo, una guitarra clásica. Muy recientemente se hicieron esas innovaciones. La tapa doble empezó en los años 90, y lo que es el latiz por Spallman, creo que por los 80s, igual el diapasón elevado, ¿verdad? Entonces, digamos que se está interpretando música del siglo XVII, XVIII francesa en una guitarra totalmente actual, moderna. Y en particular a mí me gustó el resultado, el trabajo que realizó Diego fue excelente, y más o menos ese es el resumen de la guitarra que él utilizó, ¿verdad? Una guitarra totalmente actual, ¿verdad? Muchas gracias, David. Y Diego, por favor, presente estas dos piezas que va a tocar con la guitarra de David Chávez. Claro, con la guitarra de David Chávez, bueno, también quiero aprovechar para hacer el agradecimiento tanto a David como a su dueño, a Jorge Luis, pues supondremos su agenda apretada que tendrá, y aún así accedió a prestar la guitarra. Creo que fue como semana y media, que efectivamente, este es como lo contrapuesto, no solamente en el sistema de construcción, sino en el repertorio. Y ahorita tuvimos un viaje por el barroco auténtico, ¿verdad? Que fue la música, me refiero a la música para guitarra, con la obra anterior. Ahora, con esta pieza, yo creo que hasta se podría hacer una especie de engaño o trampa y hacerla pasar como pieza original para guitarra. Y es una pieza original para, bueno, estamos en el periodo de transición entre clave y piano. O sea que es una pieza que hizo el último de los compositores que aparece en el libro, François Couperin. De hecho, él pone así en la partitura, pone para clave o piano. Afortunadamente, para mí, que hice la transcripción, no abordó grandes registros del piano o del clave, con lo que quiera que lo haya compuesto, entonces no tuve ningún problema en adaptarlo. Además, en la alegre tonalidad de re mayor para la guitarra, eso es también muy, muy oportuno. No tuve que cambiar ni la tonalidad, entonces es una auténtica transcripción de un rondó. Entonces la primera pieza sería un rondó de François Couperin, y para presentarla voy también a leer el párrafo de la pieza. Dice, Couperin firmaba como Couperin le Jeune, que es Couperin el joven, puesto que sabemos que tenía su tío. Sin duda, felizmente consciente de un acervo familiar musical como pocas veces se encuentra, fue organista en la ciudad de París en tiempo de víspera a la Revolución Francesa, por ejemplo en las catedrales de Notre Dame y la Saint-Gervais. El rondó en su partitura brinda la opción de ser interpretado tanto en clave como en piano. La obra, ahora con la tracción para guitarra, extiende sus posibilidades tímbricas. Es del periodo clásico, donde el fraseo melódico bien logra cautivar el oído. La forma rondó se presenta en su tradicional estructura A, B, A, C, A, sumándose una coda. Manera conclusiva que para mantener la tonalidad original se conserva en esta transcripción tal cual, con la acostumbrada afinación de sexta cuerda en re para esta tonalidad. Sí, aquí María Clara Vargas Cugera, a quien saludamos a la distancia, dice felicidades Diego. Muchas gracias María Clara por participar en el programa. Y de una vez presentamos la segunda pieza, Diego, de Forqueré, ¿verdad? Antoine Forqueré. Esta segunda pieza es de François Couperin. Bueno, al principio di un agradecimiento, aunque no estaba ella presente, María Clara, por la sugerencia del libro, pero también por sus observaciones a las piezas que eran originales para clavicémbalo de otros compositores, que bueno, ya cuando se compartan los enlaces la gente podrá escucharlos con detenimiento. Más bien es de François Couperin, el sobrino, el rondó. Sí, rondó, sí. Y perdón, sí. Presento de una vez. Ajá, de una vez, dos piezas con la guitarra de David Chávez. Listo, muy bien. Entonces, la Leclerc. Este es un párrafo cortito, lo voy a decir. Antoine Forqueré, quien nace en 1672, como quiera que su propio hijo ya hiciera el ejercicio de la transcripción de sus obras para clave, es un dato pues
interesante. El compositor realiza una serie de composiciones para viola da gamba, desde donde se extrajo para la presente transcripción para guitarra, también conservando su tonalidad original, en cuya partitura se indica una interpretación viva y destacada en la proporcionalidad de las figuras y la expresión de las líneas melódicas. La obra requiere de ello, y sobre la articulación no se han escrito todas las ligaduras, tal como en el instrumento original. En la guitarra son de su naturaleza siempre que se trate de las semicorcheas, pues en las fusas ya están indicadas. Perfecto, vamos a escuchar dos piezas. La primera es del sobrino de François Couperin, que es Gervais Couperin, ¿verdad? Rondó. Y la segunda, la Leclerc. ¿Leclerc qué significa? Es dedicada al compositor Leclerc. Leclerc, sí, ya. Sí. Vamos a escuchar estas dos piezas. La guitarra es de David Chávez y la interpretación de Diego Monge.
Muchas gracias, bravo, bravo a Diego y a David. Muchas gracias. Ahora bien, todavía tenemos dos piezas para escuchar. Una de estas será de una mujer, ¿cierto? Diego de la Guerra, ¿verdad? ¿Nos puedes contar sobre esta pieza? Bueno, Elizabeth Jacques de la Guerre, pues era clavecinista, que hizo una gran producción. Y pues en una de sus suites se encuentra una chacona. Ya esta es una chacona, bueno, la palabra pues chacona claramente, históricamente puede significar diferentes cosas, dependiendo del momento, dependiendo de la región. Pero en este caso estamos hablando dentro del formalismo y la majestuosidad de la música cortesana, puesto que fue una compositora que desde niña mostró unas grandes habilidades para la música y pues estuvo al servicio de la corte del rey Luis XIV. Entonces, de una suite se ha extraído esta chacona que para la época en Francia se componían, como eran danzas que se hacían tal vez en grupos y de manera formal, entonces esa estructuración también se ve traducida en la parte musical, de modo que adquiere la forma, en este caso la forma rondó también, así como el rondó que escuchamos, esta chacona también está construida con la forma rondó. Y pues también voy a leer lo que escribí en el libro, en la página. Bueno, Elizabeth Jacques de la Guerre nace en 1665 y muere en 1729. En la página 54 del manuscrito aparece esta chacona con un claro sello del estilo francés, la chacona en forma rondó. No es una danza de origen de este país, pero sí lo es en el equilibrio estructural que se desarrollaría al hablar de chaconas. Propiamente el tema A armónicamente es simple y denso en su efecto, lo que lo hace muy efectivo porque rápidamente ubica al oyente en la atmósfera que se consolida en el resto del movimiento de la suite, que como la forma que es, se alternan los couplets con el tema inicial. Los trinos a dos cuerdas son indicados con la digitación de la mano izquierda. Los trinos sin dicha digitación deben realizarse sobre una sola cuerda. Esta obra también sería interpretada con el efecto de las notas desiguales. Y en este caso... sí. Perdón, Diego, yo quería preguntar, porque chacona conocemos una danza, ¿verdad? Que tiene un bajo repetitivo, ¿verdad? ¿Esa chacona también tendrá ese mismo bajo que se utiliza mucho en variaciones, precisamente pasacalle o pasacalla o chacona?
Sí, lo conserva efectivamente también. Lo conserva. Sí, usted Sí. quería decir algo sobre el chacona y también me gustaría que presentara al luthier quien hizo, o más bien que propuso su guitarra. Sí, más bien era sobre el luthier, efectivamente. Yo la chacona era que quería leer lo que estaba en el libro. Fue una obra que se grabó con una guitarra construida por Félix Saborío. Entonces, en esta ocasión nos tocó ir hasta San Carlos, a su taller, que de paso no lo conocía, y pues muy gentilmente me facilitó la guitarra que también tenía dueño. Entonces, un agradecimiento más al dueño, que es Jorge Sancho, quien pues lo conozco hace muchísimos años, fuimos compañeros en la Universidad Nacional hace bastante tiempo. Entonces, con esta guitarra tuve la oportunidad de grabar la chacona. Perfecto, vamos a escuchar pues Chacona de Elizabeth Jacques de la Guerre en una interpretación de Diego Monge. Muchas gracias, Diego. Acabamos de escuchar de la Guerre Chacona y antes de terminar el programa me gustaría dirigir las palabras a los tres. Bueno, en este proyecto hemos visto que, bueno, hasta en nuestro programa ya salieron 3 luthiers, ¿verdad? 3 guitarras diferentes. ¿Cuántas guitarras más, Diego, usted utiliza en este proyecto? Sí, gracias por recordarlo. Voy a mencionar los nombres de todas las personas que colaboraron con el proyecto hasta ahorita, porque falta grabar la suite de Mademoiselle Duval. Esa me falta de grabar. Pero para ahorita tengo la colaboración de Guillermo Porras, de Fabio Prado, Martín Méndez, Juan Carlos Soto, Félix Saborío, David Chávez. Esas serían las guitarras utilizadas por ellos. Entonces una guitarra. 6 personas, ¿cierto? Exacto, sí. Correcto. 6. Ahora bien, yo quería preguntar a los luthiers,
O sea, hay tantos. Ya el país cuenta con un gremio, ¿verdad? Ustedes se unen, comparten intereses entre sí. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué son luthiers en Costa Rica? No sé, David, Juan, Carlos. David. David. Sí, nosotros en general nos conocemos casi todos, ¿verdad? Somos bastantes, entonces, por así decirlo, pues no nos vemos constantemente, pero sí nos relacionamos y tenemos buena comunicación. La verdad es que yo me llevo muy bien con todos los constructores y tengo muy buenos amigos entre ellos, entonces es un gremio para mí bonito, ¿verdad? Y se comparte siempre información, a los que yo les tengo confianza los llamo, les pregunto cosas, igual me preguntan cosas a mí, etcétera, ¿verdad? Y entonces hay una competencia sana y bastante importante, ¿verdad? Hay muy buena calidad en todos los que hacemos guitarras, entonces es una competencia linda y sana, ¿verdad? La que existe. Qué bonito. ¿Y Juan Carlos? Yo he tenido una experiencia, digamos, lineal aquí de 24 años, porque llegué en el 99. He tenido la ocasión de enseñar a más o menos media docena, de los cuales algunos de ellos llegaron a nivel profesional, y me parece que sin duda Costa Rica tiene una característica de base y dos etapas. La característica de base es que es innegable la habilidad y la capacidad del artesano costarricense. Eso tengo que subrayarlo en muchos ámbitos, pero en la guitarrería ha sido algo muy evidente y muy consistente, y es parte del genoma costarricense, va mezclado con el de la guitarra. Es decir, tico, guitarra. Ahí eso es algo muy, muy puntual. No lo digo yo, ya lo sabemos de generaciones. Y la otra cosa es que gracias a dos factores principalmente: llegada del Internet, que abre una serie de informaciones, y a una práctica, digamos, más comunicativa, digamos, la de nueva escuela, donde se comparten informaciones entre constructores. Ha sido posible y consecuente elevar el grado de la construcción de guitarra para ir al paso de las necesidades de los guitarristas. Y en eso hay que hacer hincapié en otros dos factores. No solamente la llegada de instrumentos extranjeros que tienen que ser copiados y sirven como modelo, tal como copiar una llave. Ahí no está toda la solución para hacer una buena manufactura, sino que son los músicos con sus necesidades puntuales y sus exigencias los que van obligando al constructor a superarse. Y eso es lo más importante en lo que quiero hacer hincapié, que es la evolución de la guitarra va mano a mano con la evolución de la técnica de ejecución, que también en los últimos 40 años, en los últimos 35 años, ha tenido un crecimiento exponencial en Costa Rica. Entonces, por dicha, uno y otros grupos se han beneficiado mutuamente. Excelente. Aquí tenemos 3 comentarios de don Guillermo Porras Salas. Precisamente uno de los luthiers, como yo entiendo, quien participó en este proyecto. Saludos. Me alegro mucho haber tenido el placer de participar en este proyecto. Muchas felicitaciones, Diego Monge. Se encuentra muy hermosa la transcripción y tu interpretación. Excelente. Después, maestro Juan Carlos Luthier. Muy interesantes sus comentarios de aporte histórico. Y Guillermo Porras escribe: amigo David, felicitaciones por ese detalle de instrumento. Muchas gracias, don Guillermo, y muchas gracias también a usted
¿Qué pieza es tocada en la guitarra de don Guillermo? Don Diego. Sí, un saludo para Guillermo Porras, porque efectivamente la pieza que sigue fue grabada con una guitarra de él. Bueno, nos Guillermo. queda un anillo al dedo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Más bien, Diego, por favor, presente. No, más bien, tal vez Víctor nos puede poner los 4 para despedirnos antes de escuchar esta última pieza. Yo quiero agradecer a Juan Carlos Soto, a David Chávez, a Diego Monge y bueno, a Víctor Salazar, que nos ayuda en la cabina con todos este movimiento de cámaras bastante bonito y orgánico, por ayudarnos. De verdad, muchas gracias por su tiempo y por sus pensamientos y sus explicaciones sobre el instrumento. Bueno, varios instrumentos, varias guitarras. Muchas gracias. Y ahora sí, bueno, no sé si quieren decir algo, algunas palabras antes de dar la última palabra a Diego, quien nos presentará precisamente la pieza con que vamos a terminar. Juan Carlos, David, algunas palabras como de despedida. Nada más agradecerles a Diego, primero por este trabajo tan bonito que hizo y por el espacio de compartir aquí con ustedes y los que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Juan Carlos. Muchas gracias, un placer saludar a todos los radioescuchas. Este tipo de proyectos son un valioso aporte con un gran agregado cultural. Ojalá que sea el primero de muchos, Diego. Muchas gracias a Caterina, Radio Universidad, por este espacio. Muchas gracias. Y Diego, ahorita le doy la palabra porque Guillermo Porras Salas sigue escribiendo. Yo tuve esa oportunidad de ser el primer alumno del maestro Soto. ¡Ay, qué bonito! Gracias, maestro, por sus enseñanzas. Excelente programa, muchas felicitaciones. Que de verdad todo como se relaciona, parecemos como un ornamento francés, ¿verdad? Nos relacionamos aquí en el programa. Sí, muchas gracias, Guillermo, y felicidades también por esa participación. Diego, por favor, la última pieza, ¿qué vamos a escuchar? Gracias, vamos a escuchar Le Petit Marteau de Jean-Philippe Rameau. Todas estas transcripciones, claro que ya ustedes pudieron escuchar, fueron originalmente para tantos instrumentos, de la viola, la gamba, clavicémbalo. 2 obras son originales para órgano, inclusive, también laúd, guitarra barroca. Ninguna de ellas ha sido pensada con la intención de hacer un penoso acercamiento hacia la guitarra. Todas han sido pensadas para que naturalmente lleguen a la guitarra. Entonces es una invitación para todas las personas que tocan este instrumento a descargar el libro y pues poderlas interpretar, porque a fin de cuentas la idea es enriquecer el repertorio y pues no hacer como vanos intentos de imitar otros instrumentos, que aclaro, esa no fue la intención. Un agradecimiento enorme, Caterina, por el espacio, para mí tan importante, así como importante es el sí de todos los luthiers. Un agradecimiento a los 2 que estuvieron presentes, a Guillermo, que comentó, y a los que pues también colaboraron con el proyecto, que era lo esencial. Y pues Jean-Philippe Rameau es un compositor que necesita poca presentación, entonces voy a ir directo al comentario de la obra, Le Petit Marteau, que fue escrita en 1747. Esta pequeña obra aparece originalmente en la tonalidad de do mayor y está firmada aparentemente por el compositor francés Jean-Philippe Rameau. No encontrándose información en libros impresos más que hipótesis que en escasos sitios en internet, es lo poco que se puede saber en torno a la obra. Por ejemplo, su fecha de composición. Simple y agradable, el ritmo en que ascienden los arpegios de las partes A y B. En la primera parte concluye dicho ascenso con ornamento que decora el punto más alto de esta sección para realizar un descenso melódico ya no en arpegios, sino a modo gradual. Los ornamentos, incluso mordentes, se disponen a 2 cuerdas. Perfecto, vamos a escuchar esta pieza y con esto despedimos el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, adiós. Sí, hasta luego, gracias. Víctor, por favor.
245. Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:40.